Pedro Infante empujó la puerta del camerino con el hombro mientras terminaba de ponerse el anillo que siempre se quitaba antes de subir al escenario, una vieja costumbre, casi supersticiosa. Desde el pasillo llegaba un murmullo distintivo. No era el sonido ansioso del público, sino el ritmo apresurado de los empleados tratando de resolver algo que nadie describía con claridad. Cuando Pedro pasó, un maquillador dejó caer un pincel. Otro técnico fingió no verlo. Se dio cuenta al instante. Había un problema en el aire, y el problema tenía nombre. El gerente del teatro apareció a pasos rápidos, sosteniendo una carpeta contra el pecho como si fuera un escudo. Se acercó tanto que Pedro sintió el olor de la colonia mezclado con el nerviosismo. «Maestro, tenemos que hablar», murmuró. Pedro solo levantó la barbilla y siguió afinando la guitarra. La tensión del gerente era tan evidente que parecía vibrar contra las cuerdas. «Don Julián Valdés está en el palco principal», dijo finalmente. «Y ha pedido una dedicatoria». Pedro siguió girando la clavija, buscando el tono exacto. «¿La ha pedido?», repitió con ligereza. El gerente tragó saliva. «Bueno, ya sabe cómo es él. Lo ha pedido, pero... ¿me entiende?». Lo entendía, claro. Todo el mundo lo entendía. Don Julián era el tipo de hombre que entraba en cualquier salón sin invitación, porque estaba acostumbrado a ser el dueño del edificio. Tenía acciones en bancos, en redes de transporte, parte oculta de periódicos e incluso, según se decía, de estudios cinematográficos. Su dinero no tenía olor, pero dejaba rastro. El gerente continuó, ahora en voz más baja. «Ha mandado decir que le espera en el palco después de la representación. Para hablar. Es mejor. No llevarle la contraria». Pedro apoyó la guitarra en la cadera y finalmente miró al gerente a los ojos. «Voy a cantar lo que tenía previsto», dijo. «Si hay tiempo, pasaré por allí. Si no lo hay, paciencia». El gerente no insistió verbalmente, pero su expresión dejaba claro que quería hacerlo. Siempre era así. Todo el mundo deseaba la buena voluntad de don Julián, incluso cuando esa buena voluntad venía envuelta en amenazas. Pedro caminó hasta el pasillo. Mientras esperaba a que el presentador terminara el anuncio, pudo oír al público abarrotado. Risas, conversaciones apresuradas, la energía de una noche que prometía ser inolvidable, pero no por los motivos que todos esperaban. El presentador, radiante bajo la luz, anunció: «Con ustedes, el incomparable, Pedro Infante». El sonido de los aplausos llegó como una ola. Pedro entró en escena sin dudar. No saludó al público inmediatamente. Prefirió ajustar el pedestal del micrófono, tirar del cable hasta la posición ideal, como quien marca su territorio con gestos mínimos. «Muy buenas noches», comenzó, y la respuesta fue fuerte, vibrante. El primer acorde sonó limpio, firme. Todo el teatro se volvió hacia él como si el mundo se concentrara en una sola nota. Pedro siempre cantaba como si fuera la última vez. Quizá por eso todos creían en cada una de sus palabras. Desde el palco principal, una luz amarillenta resaltaba la rígida silueta de don Julián Valdés. No aplaudía, no sonreía, solo observaba, como quien espera el momento exacto para hacer valer su peso. Pedro se dio cuenta. Claro que se dio cuenta, pero no cambió nada. Interpretó la primera canción con energía, la segunda con delicadeza. El público reaccionaba con creciente entusiasmo, y cada reacción parecía irritar un poco más a la figura inmóvil en el palco. Al final de la tercera canción, Pedro echó un rápido vistazo al palco. Don Julián inclinó la cabeza, como quien exige lo que considera debido. Pedro sonrió discretamente y se volvió hacia la banda. «Vamos con la siguiente», dijo, sin micrófono,
pero lo suficientemente alto como para que el equipo lo oyera. Sin dedicatorias, sin reverencias forzadas. Desde el fondo del salón, alguien gritó: «¡Ay, Pedro, échate otra!». Él respondió con un gesto de la guitarra, y el público vibró. Cuando la última nota del bloque inicial se disipó, el aplauso fue fuerte, de esos que hacen que el teatro parezca demasiado pequeño. Las cortinas se cerraron durante unos segundos, tiempo suficiente para que dos discretos guardias de seguridad, enviados quién sabe por quién, aparecieran por un lado para acompañar al artista al camerino. Pedro percibió las sombras antes de oír las voces. Una petición que ya no era una petición. Una invitación que sonaba como una autoconvocatoria. Un paso calculado del banquero para recordarle que allí dentro existían reglas invisibles. Pedro exhaló lentamente, guardó la guitarra y caminó por el estrecho pasillo, sabiendo que la noche acababa de cambiar de rumbo, y que la música, por muy poderosa que fuera, no sería el único instrumento necesario para afrontar lo que se avecinaba. La tensión ya no estaba en el escenario, estaba entre bastidores, y en el palco donde un hombre acostumbrado a mandar esperaba la respuesta de alguien que nunca supo doblegarse. El pasillo detrás del escenario era estrecho, sofocante e iluminado por lámparas que parpadeaban como si compartieran el nerviosismo general. Pedro todavía sostenía la guitarra cuando se dio cuenta de que los pasos detrás de él no eran los habituales de los técnicos. Eran lentos, sincronizados, de alguien que no tiene prisa porque tiene poder. Dos hombres aparecieron en la intersección del pasillo. No tenían expresión, ni la necesitaban. Los trajes eran demasiado oscuros para una noche cálida. Los zapatos brillaban más que el suelo encerado. Uno de ellos levantó la mano, no en señal de saludo, sino en un gesto que cerraba el paso. «Maestro Infante», dijo el de la izquierda, con voz grave y entrenada. «Necesitamos un minuto». Pedro apoyó la guitarra en la pared y cruzó los brazos. «Un minuto. Solo si es de verdad». Al público no le gusta esperar más que eso. Ninguno de los dos sonrió. El de la derecha dio un paso adelante. No lo suficiente como para amenazar físicamente, pero sí para dejar clara la jerarquía en ese momento. «Don Julián ha pedido que vaya al palco. Dice que le gustaría hablar sobre oportunidades». La palabra «oportunidades» sonó como una amenaza. Pedro ya la había oído de boca de decenas de hombres poderosos, y siempre significaba lo mismo: favores, compromisos, deudas invisibles. «Terminaré el espectáculo y veré qué se puede hacer», respondió con calma. El hombre de la izquierda negó con la cabeza. «Ha pedido que vayas ahora, en el intermedio, antes de la segunda parte». Pedro inclinó la cabeza, como quien evalúa a un animal extraño. «Entonces dile que soy cantante. Solo hago milagros cuando estoy en el escenario». La respuesta cayó como un vaso al suelo, sin ruido, pero rompiéndolo todo. El hombre de la derecha mantuvo un tono educado. «Maestro, creo que no lo está entendiendo. Don Julián es influyente. Hay contratos en curso, salas de conciertos que dependen de su financiación, emisoras de radio que reciben sugerencias». Abrió las manos, como quien muestra cartas invisibles. «Para usted es importante mantener las puertas abiertas». Pedro se alejó de la pared, cogió la guitarra y se la colocó a la espalda como quien se echa al hombro un rifle antiguo. Las puertas que se cierran por el capricho de un hombre no merecen ser atravesadas. Esta vez, el de la izquierda dio medio paso adelante. «No es capricho, maestro. Es un mensaje». La palabra quedó suspendida en el aire, pesada, contagiosa. Un técnico que pasaba más atrás fingió no oírla y se refugió en el escenario, como quien huye de una lluvia de piedras. Pedro esbozó una media sonrisa y le dio una ligera palmada en el hombro al hombre, no como provocación, sino como despedida.
Dígale a su jefe que hablaré con él después del espectáculo, si es que todavía quiere hablar. Intentó seguir su camino, pero los dos no se movieron. Se detuvo a pocos centímetros de ellos. Nadie lo tocó, pero la barrera era clara. El silencio se hizo más denso, como un nudo. «Maestro», dijo el de la derecha, ahora sin rodeos, «está cometiendo un error. Don Julián no es un hombre que espera, es un hombre que decide». Pedro lo miró fijamente durante unos largos segundos. No había ira, ni desafío explícito, solo la certeza de quien sabe que hay una línea que no se cruza, por mucho oro que brille al otro lado. «Y yo no soy un hombre que canta bajo órdenes», dijo. «Si quiere mandar, que mande en el banco. Aquí manda la música». Los dos guardias de seguridad intercambiaron una mirada rápida, casi imperceptible. Una mirada que decía, «No lo ha entendido». Pero Pedro sí lo entendió. Simplemente no lo aceptó. Antes de que surgiera cualquier otro argumento, el gerente del teatro apareció corriendo, jadeando, tratando de mantener la compostura. por favor», dijo, gesticulando. «El público ya se está impacientando. Maestro, tenemos que volver al escenario». Los guardias de seguridad dieron un paso atrás, lo suficiente para dejar paso. No era una concesión, era una advertencia que no necesitaba palabras. Pedro le dio las gracias al gerente con un gesto y caminó hacia la luz intensa que se escapaba por las cortinas entreabiertas. En el fondo, sin embargo, sentía algo diferente a la tensión habitual entre artistas y patrocinadores. Había algo más denso allí, como si no solo estuviera entrando en la segunda parte de un espectáculo, sino en una disputa silenciosa que muchos habían perdido antes, incluso de darse cuenta de que había comenzado. Cuando llegó al pasillo, un contrabajista le entregó un vaso de agua. Las manos del músico temblaban. «¿Todo bien, Pedro?» «Todo bien», respondió tranquilo, pero el músico insistió. «Dicen que don Julián está enfadado, que está diciendo cosas en el palco, que hoy quiere». Pedro levantó la mano y lo interrumpió. «Hoy canto. El resto lo resolveremos a su debido tiempo». El presentador anunció el regreso del espectáculo. La banda se preparó. Las cortinas comenzaron a abrirse. Antes de salir, Pedro hizo algo que rara vez hacía. Cerró los ojos durante 2 segundos. No por miedo, sino para concentrarse, como quien toma el pulso antes de la batalla. Y entonces avanzó hacia el escenario. Las luces lo iluminaron, el público estalló y la música renació. Pero detrás de cada nota, Pedro sentía la mirada de don Julián pesando como una sombra desde el palco, esperando el momento exacto para exigir la obediencia que no había recibido. La noche aún no había mostrado su parte más peligrosa, pero ya había elegido a sus 2 combatientes. Cuando Pedro volvió al escenario, había algo diferente en el ambiente. No en el público, sino en él mismo. Era como si la silenciosa amenaza que había recibido entre bastidores le hubiera puesto los nervios a flor de piel, convirtiendo cada movimiento en una decisión definitiva. Respiró hondo, colocó la guitarra y miró a la multitud como quien sabe que la siguiente canción no sería solo música, sería una declaración. La banda esperaba la señal, tensa. El trompetista, que rara vez mostraba emoción, tenía el ceño fruncido como si estuviera a punto de presenciar un accidente. Pedro se dio cuenta. Todos se dieron cuenta. El ambiente era pesado, pero no por culpa del público, que seguía vibrante e inocente. El peso provenía del palco de don Julián Valdés, donde el banquero, claramente contrariado, permanecía inmóvil, como un juez esperando al acusado. Pedro dio 2 pasos hacia adelante. Ajustó el micrófono con calma y antes de tocar ninguna nota, dijo: «Amigos, a veces pasamos por situaciones en las que necesitamos recordar quiénes somos,
¿Y por qué estamos aquí? Su voz, aunque serena, tenía un tono de acero que ningún micrófono podía disimular. Esta próxima canción es para quienes creen que todo se puede comprar, incluso aquello que, en realidad, nunca estuvo a la venta. El público reaccionó con murmullos, algunas risas, algunos aplausos espontáneos, pero Pedro no se dirigía a ellos, y todos lo sabían. En el palco, don Julián se movió por primera vez desde el comienzo de la segunda parte del espectáculo. Enderezó la espalda y cruzó las manos sobre el regazo, como quien acepta un duelo. Pedro tocó el comienzo de una antigua balada, cargada de melodía e historia. Era una canción que hablaba de un trabajador pobre que se enfrenta a las humillaciones de su jefe. No era agresiva, pero tenía una fuerza subterránea, como un río que corre bajo la tierra. Cada verso era un mensaje. Yo no vine a pedir permiso, vine a cantar mi verdad. El público quedó en absoluto silencio. Era raro ver a Pedro cantar así, con una intensidad que brotaba no del drama de la música, sino de una tensión invisible que flotaba entre el escenario y el palco. Las notas resonaban con una claridad casi cruel. Todo el teatro parecía respirar con él. Cada pausa era un momento de suspense. Cada verso era una puñalada que alcanzaba, y todos lo sabían, directamente al objetivo sentado arriba. Una señora del público murmuró, «Dios mío», como si estuviera asistiendo a un enfrentamiento sagrado. Pedro aumentó la fuerza en la segunda parte de la canción. Su voz subió con una convicción tan firme que la propia guitarra pareció acompañarlo con más valentía. Si el camino se me cierra, lo abro yo con mis manos. No me arrodillo ante nadie, ni por miedo ni por años. Los aplausos comenzaron incluso antes de que terminara la canción. Un aplauso nervioso, de quien sabe que está presenciando algo que no debería estar sucediendo, pero que es imposible no admirar. Cuando cayó la última nota, el teatro estalló. La gente se puso de pie, silbando, aplaudiendo con la fuerza de un estadio. Era como si el público estuviera confirmando algo más grande que la música. Estaba confirmando la integridad del hombre que la había cantado. Pedro dio las gracias, se inclinó ligeramente, y por un instante miró hacia el palco. Don Julián no aplaudió, no sonrió, pero su rostro había cambiado. Ya no había irritación, sino cálculo. Un tipo de silencio diferente, más peligroso, como el de alguien que se da cuenta de que ha sido desafiado ante testigos y aún está decidiendo cuál será su reacción. El público no se percató del silencioso intercambio que tuvo lugar sobre sus cabezas, pero quienes trabajaban en el teatro sí lo notaron. El gerente estaba pálido en el pasillo. Uno de los técnicos apretaba su gorra entre las manos. Incluso la banda estaba en silencio, esperando la señal para la siguiente canción con una mezcla de lealtad y miedo. Pedro, sin embargo, estaba tranquilo, más tranquilo que antes de la amenaza. El escenario era su territorio, y en ese territorio respondía de la única manera que sabía: cantando. Se acercó al micrófono una vez más. «Y ahora, amigos míos», dijo, «vamos con una ranchera que me acompaña desde que cantaba en pequeñas emisoras de radio en Sinaloa». El público volvió a vibrar. La tensión se disipó de nuevo, como si el teatro respirara aliviado por unos instantes. Pero arriba, don Julián se levantó lentamente. Se ajustó la chaqueta, se volvió hacia los dos guardias de seguridad e hizo una señal discreta, casi invisible. Luego salió del palco con pasos lentos y calculados, como quien prepara otra fase del juego. Pedro lo vio. No dijo nada, pero se dio cuenta de que la historia de esa noche estaba lejos de terminar. La siguiente canción comenzó alegre, festiva, pero detrás de la melodía había un claro presentimiento. El enfrentamiento que había comenzado en el escenario
ahora ganaba un nuevo escenario y un nuevo riesgo. Aún así, Pedro continuó, porque su respuesta ya había sido dada, y había sido dada de la única manera que él aceptaba. Ante todos, sin miedo, sin favores y sin deudas. Exactamente como lo hacen los hombres que saben que su voz es su única arma, y su libertad. Cuando terminó el concierto, el público tardó en darse cuenta de que Pedro no volvería para el bis. La vibración en el teatro seguía siendo tan alta que muchos imaginaron que solo estaba cambiando la guitarra o afinando la voz para otra canción. Pero el telón permaneció cerrado, inmóvil, y la banda comenzó a guardar los instrumentos con una rapidez silenciosa, como si quisieran salir de allí antes de que la noche cobrara su precio. Entre bastidores, Pedro caminaba con la guitarra a la espalda, todavía sudoroso, pero sereno. El gerente del teatro corrió tras él. «¡Maestro!», jadeó. «Don Julián se ha ido enfadado, muy enfadado. Dijo que esto no va a quedar así». Pedro se detuvo, respiró y levantó las cejas. «Ya entró enfadado», respondió. «Al menos se fue tal y como vino». El gerente se pasó la mano por la cara, desesperado. «Usted no lo entiende. Él tiene influencia sobre los teatros, sobre las radios. Puede complicarlo todo, rescindir contratos, bloquear exhibiciones, meterse con personas que no tienen la culpa. Hay carreras enteras que él controla con un dedo». Pedro le apretó ligeramente el hombro al hombre. «No es mi problema que la gente ponga su vida en sus manos. Yo canto. Eso es todo». Pero el gerente insistió, casi suplicando. «Maestro, por el amor de Dios, inténtelo. Intente hablar con él. Hagan las paces». Algo simbólico, un apretón de manos. Él no acepta desaires. Pedro sonrió levemente. «Y yo no llevo mensajes amenazantes al escenario». Al fondo del pasillo, dos de los guardias de seguridad que antes habían rodeado a Pedro ahora conversaban discretamente con un tercer hombre, desconocido. Cuando vieron a Pedro, se callaron. Uno de ellos lo siguió con la mirada mientras pasaba, sin hostilidad, pero con esa frialdad profesional de quien espera órdenes. Pedro siguió hasta el camerino, donde encontró su sombrero, el abrigo doblado y una botella de agua que alguien había dejado allí por pena o por respeto. Se quitó la toalla de los hombros, se limpió la cara y se sentó un momento, dejando que la adrenalina bajara. Mientras respiraba profundamente, oyó pasos rápidos. Era el trompetista de la banda, todavía con el estuche del instrumento en la mano. «Pedro, he oído que el banquero ha llamado a gente, que hay políticos involucrados, que van a intentar presionarte mañana temprano. Dicen que va a ir a las radios, que va a llamar a la discográfica». Pedro abrió la botella y bebió sin prisa. «Que vayan», respondió tranquilo. «La música no empieza en la radio, empieza en el pueblo». Pero incluso él sabía que eso podría complicar las cosas. En el México de aquella época, un banquero enfadado era como un gobernador sin título. Su sombra se cernía sobre cualquiera que se atreviera a desafiar su voluntad. El trompetista esperó alguna orden, alguna señal de debilidad, algún plan. No recibió nada de eso, solo una simple frase. «Vete a casa, hijo. Duerme. Mañana veremos lo que ha quedado de la tormenta». El músico se marchó con el rostro aún tenso. Pedro terminó de arreglarse, cogió su sombrero y se dirigió a la salida lateral del teatro, la que solía usar para evitar el tumulto de los fans. Pero esta vez había dos figuras esperando, dos señores mayores, con ropa impecable, claramente enviados por alguien que quería parecer diplomático. «Maestro Infante», dijo el primero, inclinando ligeramente la cabeza. «Don Julián lamenta el malentendido de esta noche. Le gustaría reunirse con usted mañana, en su despacho privado, a las 10, para aclarar las cosas». Pedro se quedó quieto, con el sombrero en la mano. «Dígale que lo aclararé todo aquí mismo.
respondió. No tengo nada en contra de él, pero tampoco le debo nada, y nadie me compra con una dedicatoria. Los dos hombres intercambiaron miradas. El segundo carraspeó. Con todo respeto, maestro. Ciertas negativas tienen consecuencias. Pedro se ajustó la guitarra al hombro. Todos tenemos consecuencias, pero algunas son elecciones. Luego hizo un gesto cortés con la cabeza. Buenas noches, señores. Y pasó entre ellos como si fueran solo sombras. Al día siguiente, la ciudad amaneció diferente. No por culpa de don Julián, sino por culpa de la canción. La emisora de radio más popular del país, para sorpresa de todos, abrió su programación con la canción que Pedro había cantado como respuesta en el escenario. El locutor, experimentado y cuidadoso con los nombres poderosos, anunció: porque hay verdades que no se callan, y voces que nadie doblega. La canción se repitió 3 veces a lo largo de la mañana. En la puerta de las panaderías se hablaba de Pedro. En los tranvías eléctricos se comentaba que el banquero había sido puesto en su lugar, y en los cafés donde se reunían periodistas y artistas comenzaron a circular historias, algunas verdaderas, otras exageradas, sobre la valentía del cantante. En medio de este rumor nacional, Pedro abrió el periódico y vio una pequeña nota, discreta, escondida en la tercera página. Fuentes afirman que un famoso artista recordó a ciertos poderosos que el escenario no se pliega al bolsillo de nadie. No mencionaba nombres, pero todos lo sabían. En cuanto a don Julián, guardó silencio. No hubo represalias explícitas, ningún comunicado, ningún intento público de castigo. Quizás se dio cuenta de que derribar a Pedro Infante sería también derribar la opinión pública, y eso, incluso para los banqueros, cuesta más caro de lo que parece. El gerente del teatro, aliviado, comentó días después: «Maestro, creo que esta tormenta ha pasado». Pedro respondió sin orgullo y sin provocación, solo con esa naturalidad que pocos dominan. «Ninguna tormenta pasa. Solo aprendemos a cantar bajo ella». Y así fue como aquella noche, una simple noche de espectáculo, se convirtió en crónica, en rumor, en mito contado por los músicos, los técnicos, las radios y las esquinas de la Ciudad de México. La historia del banquero que intentó doblegar a Pedro Infante. Y descubrió que algunas voces no se doblegan ni siquiera ante las fortunas. Una leyenda, como tantas otras que rodean al hombre, pero esta, según todos decían, había sucedido de verdad, como suceden las historias que no necesitan exageraciones para ser grandes.